Bienvenido a Para Su Gloria, un podcast donde cada historia apunta a Él. Aquí compartimos testimonios reales y enseñanzas que edifican, porque creemos que todo lo que somos y hacemos existe para exaltar a Cristo. Somos Alison y Santiago, y juntos te invitamos a descubrir cómo Dios transforma vidas, restaura corazones y revela su carácter. Escucha, reflexiona, sé animado, porque cada episodio está diseñado para inspirarte a vivir para su gloria. ¿Quién es el que dirige la iglesia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Listo? Jesús dirige la iglesia. Amén. Esa justamente es la respuesta. La cabeza es Cristo a través del Espíritu Santo, basados en la palabra de Dios, pero también vemos y observamos cómo Él ha establecido pastores y líderes que ejercen la autoridad en cada iglesia. Dios ha regalado pastores a la congregación, ha regalado líderes que acompañan al pastor y también ha puesto a una congregación aquí para que ejerzan autoridad en cada iglesia local. Bueno, los pastores y los líderes van a ejercer esa autoridad en cada iglesia local. Y Dios ha establecido algunos roles. No lo dice en su palabra, en Efesios 4:11 dice que Él ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Observamos diferentes roles, pero también en Tito observamos en Tito 1:5 que Pablo está escribiendo a Tito para que establezca ancianos y luego va a dar una serie de requisitos que tienen estos ancianos. Entonces vemos cómo Dios, en su gracia, ha provisto pastores y líderes para que dirijan en una congregación, pero vamos a ver qué características tienen que tener estos líderes. ¿Y para qué Dios ha establecido estos líderes? Bueno, en Efesios, si continuamos leyendo, Dios ha establecido con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y Dios establece personas con diferentes roles en la congregación. Cada pastor o pastores de una iglesia tienen un grupo de liderazgo para guiar el pueblo de Dios. Dios ha establecido eso con un propósito en específico. No los ha establecido porque sí, sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios establece pastores y líderes para que ellos perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Y estos que han sido perfeccionados para la obra del ministerio van a llegar a liderar en algún momento, en algún espacio de la iglesia. Es por eso que si tú no eres un líder, si tú apenas eres un joven que aún no hace parte del liderazgo, o si tú dices, no, ya, no voy a ser líder, realmente no es así. Esa conferencia es para todos, porque todos necesitamos ser estos líderes en los diferentes lugares en donde estemos para representar el carácter de Dios. Dios quiere que su carácter sea reflejado a lo largo de todos los creyentes, a lo largo de todas las personas. Es por eso que todos necesitamos estar atentos. Ahora, continuemos. Cada iglesia tiene líderes, pero tristemente algunos de estos líderes no son sanos. Es decir, no viven ni crecen correctamente. Esa es la triste realidad de muchas iglesias. Muchas iglesias hoy, aunque tengan miles de personas, no están sanas. Y es ahí cuando se cumple que la iglesia no es una estadística, sino que es un pueblo. Si el pueblo no está sano, muy probablemente es porque los líderes o los pastores no están sanos. Y por eso hoy quiero hablar a los líderes. Hoy quiero hablar a las personas que están liderando la congregación y a cada uno de ustedes, para que podamos ver qué es lo que Dios quiere en cada persona que esté en el liderazgo, ya que una iglesia sana tiene líderes sanos. Es imposible que una iglesia sana tenga líderes enfermos. Y es imposible que líderes enfermos dirijan iglesias sanas. Es muy importante que los líderes de la congregación sean sanos, es decir, que vivan y crezcan correctamente conforme a lo que Dios ha reflejado en su palabra. Porque no solo el pastor, porque no solo el pastor tiene que estar sano. Si todos queremos caminar, todos debemos de estar en la misma línea. Si queremos una iglesia sana,
todos debemos movernos bajo la misma línea. Ahora, ¿qué son líderes sanos? Son las personas que Dios usa en la iglesia para que la dirijan a reflejar el carácter de Dios. Es decir, que primero ellos obviamente deben reflejar el carácter de Dios, pero también van a dirigir al pueblo de Dios a que el pueblo de Dios refleje su carácter, refleje el carácter del Señor. Gracias a Dios, Él nos ha dejado algunas características. Él nos ha dicho cómo Dios es tan sabio que no solo le dijo a los apóstoles o a los líderes, vayan, háganlo, sino que Pablo escribió 3 cartas específicamente para los pastores. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito son cartas que Pablo escribió específicamente para estos pastores. Les conocemos hoy como cartas pastorales. Entonces, si queremos saber cómo son las características de estos líderes, pues vamos a ir a Timoteo. Si ustedes tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Va a corroborar que Pablo escribió estas cartas para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Leamos el versículo 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, ¿qué dice? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe esas cartas, o esa carta la está escribiendo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Antecitos de eso ha dicho, el que anhela el obispado obrado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y continúa con otras cosas. Pero antes de eso, Pablo va a decir en el capítulo 2, entonces vayan a la página anterior, ¿qué es lo que Pablo dice? En el capítulo 2 va a establecer una base sobre cómo se deben conducir estos líderes. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Una patus. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con veinados ostentosos, ni oro y perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesa tierra. Y bueno, ¿por qué vamos a tomar esto como base, no? Si al parecer está hablando como una posición de adorar o de la vestimenta de las mujeres, ¿por qué esto va a ser la base de nuestro estudio? ¿Por qué es tan importante este versículo? Déjenme, ¿por qué es tan importante? Este principio del capítulo 2, Pablo va a empezar con la exhortación a que la iglesia ore por la salvación de todas las personas. Adicional a eso, luego de que él dice que ore por la salvación de todas las personas, especialmente por los que están en la eminencia, para que ellos conozcan del Señor, para que ellos sean salvos, él va a basar eso en que esto es bueno delante de Dios y que el deseo de Dios es salvar a todas las personas, aunque no las salva a todas, sino que es su deseo benevolente que él salve a todas las personas. Él ha extendido la salvación para todos. Y luego dice, porque él dio testimonio de Jesús. Y luego menciona Pablo que para eso él fue constituido predicador y apóstol. Es decir, para dar testimonio acerca del amor de Dios, acerca de Jesús. Pablo no dio testimonio. Y él con eso en su corazón de dar testimonio, hablando a la congregación, él dice, ahora quiero, en base a lo que anteriormente he dicho, en base a que ustedes deben dar testimonio acerca de Jesús, en base a que yo estoy siendo testimonio, ahora quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y luego habla de las mujeres. Pero vamos a analizar primero qué es levantando manos santas. Para esto tendremos que ver Isaías 1, 15 a 17. Y aquí lo tengo. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Dios les estaba diciendo, la próxima vez que ustedes oren a mí, yo no los voy a escuchar, porque ustedes levantan sus manos hacia mí con manos manchadas de sangre, llena de injusticia. ¿Cómo estaban las manos del pueblo? Estaban sucias, estaban llenas de iniquidad, estaban manchadas de sangre. Entonces, esto, lejos de referirse a una posición, se refiere a una actitud del corazón. Entonces, si manos manchadas de sangre son manos llenas de pecado, ¿qué son manos santas? Habla de una actitud del corazón. Habla de integridad. Habla de una vida de santidad al momento de ejercer cualquier servicio o rol en la iglesia. Cuando Pablo está estableciendo y diciendo lo que él quiere que haga la congregación, él dice que levanten manos santas, que levanten vidas puras, que levanten su adoración a través de vidas puras. Él no está hablando de levantar manos para adorar, aunque si lo quieres hacer está bien, pero él no está hablando ahí de eso. Él está diciendo, si tú vas a venir a adorar, si tú vas a venir a servir, si vas a ser el líder, si vas a anhelar ser obispo, si vas a anhelar ser parte del servicio en la iglesia, si vas a anhelar ser de mi iglesia, yo quiero que tú adores con manos santas, con manos que no estén manchadas de sangre, con manos que no estén llenas de pecado. Y eso es el fundamento que Pablo establece. Es la base que comienza a dar a sus líderes. Es una actitud del corazón. Son manos santas, son vidas puras. Son vidas puras, la base en la cual Pablo está invitando a la iglesia para que ejerza su servicio. Y luego habla a las mujeres. Y les dice, a las mujeres en esa parte les dice, sino con buenas obras. Y esto también va a tener una connotación, porque Pablo está hablando allí a las mujeres, pero no del enfoque a su vestimenta. Y nosotros decimos, no, que que no vengan ataviadas, que no se pongan ni maquillaje, algunas iglesias, que tienen que venir con un velo hasta la rodilla, porque aquí dice, y que los hombres no se pueden dejar el pelo largo, porque aquí dice, y a veces somos así cuando leemos la Biblia y tomamos todos preso y no vemos realmente a lo que se refiere cuando Pablo estaba hablando de oración y de santidad. Entonces, buenas obras está prácticamente diciendo es que el mejor adorno de una dama es una vida de integridad. Que se puede poner cualquier vestido, se puede vestir de la manera que sea, puede traer un Rolex, puede traer, mejor dicho, su mejor vestimenta, el mejor vestido que puede encontrar, pero su mejor adorno va a ser una vida de integridad. Igual, también él menciona eso porque en la época era muy común que las mujeres se vestían de una manera, pero súper sensual. Es decir, muy lejos de lo que vemos hoy. Bueno, no, ya nos estamos acercando, pero, pero realmente eso era porque las mujeres se vestían de una manera muy vulgar. Y en el lugar donde estaban ellos, que era en Éfeso, las mujeres eran aún más vulgares porque la diosa principal primero era una mujer y las mujeres bueno, era una mujer, era la diosa de la fertilidad y las mujeres se vestían muy imprudentes. Entonces Pablo da esta recomendación a esa iglesia, es que no se vistan de esta manera, que no busquen su gloria en su manera de vestir, sino más bien a través de buenas obras, a través de vidas puras, de vidas santas. También, pues y algo que podemos tomar para nosotros al traerlo a nuestra época venida es pues que no te vistas de una manera inadecuada en, en, en el lugar donde estés, de acuerdo a tu cultura, porque la manera de vestir inadecuada en el África no es la misma que acá. Entonces, ¿cómo lo adoptamos? Como de una manera, no te vistes de una manera inadecuada,
¿Pero por qué? Porque eso puede interrumpir en tu testimonio, puede interrumpir en tu vida de integridad, que es lo que muestras pues también a las otras personas. Entonces, ¿en dónde está el enfoque? El enfoque de Pablo también para las mujeres está en la actitud del corazón, con la cual realiza su servicio. Después le va a decir a la mujer que la mujer aprenda calladamente. Ahora, si vamos a estudiar esa palabra, no es de un silencio total, sino más bien de una actitud tranquila. La palabra que está utilizando Pablo ahí cuando dice como que aprenda calladamente y que esté en la congregación calladamente, habla de una actitud también del corazón, habla de una actitud tranquila y reposada. Se utiliza pocas veces en el Nuevo Testamento y es un poco difícil esa palabra, pero se refiere a lo largo también de la escritura a que la mujer esté en una actitud tranquila, que esté reposada. Habla también del corazón. Luego termina el versículo diciendo, en el versículo 15, si permaneciere en fe, en amor y en santificación. Es decir, que el enfoque de Pablo está en que el adorno de la mujer sea interior. Y el enfoque de Pablo para la mujer y tanto el hombre son vidas de integridad. Entonces, aquello que debemos buscar de los líderes de la congregación, de las personas de la congregación, es vidas de integridad, vidas puras, corazones puros. Dios establece fundamento para el servicio en la actitud del corazón, es decir, en el carácter del líder. Y es muy, muy, muy importante entender eso. Es muy importante tener como base que el corazón del líder es el fundamento para establecer un liderazgo saludable. Sin un corazón saludable, no se pueden establecer iglesias saludables y no se va a formar una iglesia como Dios quiere, no va a reflejar el carácter de Dios. Porque muchas veces lo que buscan iglesias hoy, lo que buscan algunas personas, son capacidades. Son que hable muy bien, que vista muy bien, que toque muy bien o que haga cualquier otra cosa. Pero lo que Pablo y lo que la Biblia está diciendo es que debe establecer su fundamento en el carácter, en la vida personal con Dios, en su corazón, que pueda levantar sus manos de manera santa o que pueda vivir con buenas obras porque es su principal adorno. Una vida de integridad, el corazón, el carácter. Un líder sano es aquel que tiene un carácter íntegro en todas las áreas de su vida y refleja el carácter de Dios o al menos está comprometido a hacerlo. Un líder sano es aquel que refleja el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no se puede reflejar levantando manos manchadas de sangre. Es por eso que debemos reflejar el carácter de Dios con manos limpias, con manos puras delante del Señor, ya que eso es lo que Él muestra. Es así, con un carácter sano, que los líderes sanos conducirán iglesias sanas. ¿Y por qué conducirán? Porque no estamos hablando de que ya sean de carácter sano para que puedan servir. Porque cuando hablamos de liderando, hablamos de una acción que se hace progresivamente. Liderar una iglesia sana no es un evento puntual, sino que es lineal, es decir, se hace continuamente. Allí que lidera, alguien que está liderando con su vida, es alguien que conduce su vida de una manera sana. Es alguien que vive su vida de una manera sana, con manos limpias, con manos santas. Es alguien que se mantiene y que continúa liderando de una manera sana. ¿En qué se basa el carácter del líder? Vamos a seguir construyendo el concepto. ¿En dónde basamos el carácter del líder? ¿Quién nos dice y cómo vamos a ver que el carácter del líder es bueno o no es bueno? Pues bueno, bastantes de estas ideas las tomé del libro Senior de Paul David Tripp, que ustedes también lo pueden leer y lo pueden comprar y sería una bendición también para ustedes. Esto está también en la Gran Comisión. En la base para establecer cómo debe ser un líder sano está en la Gran Comisión. Jesús, como lo observábamos hace 8 días, tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, en todo lo que hay allí, pero Él promete al final algo.
y es que su presencia va a ir con ellos. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días. Y es muy loco porque hoy bueno, es increíble porque hoy cantaban justamente si tu presencia conmigo no va. Y estaba viendo un poco de cómo de qué era esto. Y es que cuando Jesús dice yo estoy con ustedes todos los días, está diciendo algo muy puntual que vamos a poderlo ver en los idiomas originales. Les voy a dar una pequeña palabra en griego, pero de resto ustedes enfóquense en la explicación. Entonces, esta es la explicación de cuando él dice eso. Él dice, yo estoy con ustedes. Él utiliza la palabra ego eimi. Es la palabra que utiliza Jesús para decir, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y yo voy a estar con ustedes. Él le dice, vayan, pero yo estoy con ustedes. Y en Éxodo 3:14, cuando Moisés me pregunta a Dios que quién va con él le responde, yo soy. El yo soy te envió. El yo soy. Si alguien te pregunta quién te envió, respóndeles, el yo soy te envió. Y esa palabra, como se traduce en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se traduce con la misma palabra. Es decir, y ahora sí, capto su atención, lo que Jesús está diciendo, Dios, en yo soy, de todas las generaciones, de todos los tiempos, va contigo, por lo tanto, ve y lidera porque yo voy contigo. El yo soy va con nosotros mientras vamos liderando. El yo soy envió a estos 12 que van a compartir el evangelio con todo el mundo, pero a todo líder que va a desempeñar las funciones de pastor, de líder o también de participante en la congregación, va acompañado y guiado por el yo soy, por yo soy contigo. Y ese es el evangelio. En yo soy va con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces, si vamos a basar en algo, el llamado glorioso que el Padre nos ha dado va a ser en el evangelio, en su carácter, en el carácter de Jesús. Si queremos tener líderes sanos, vamos a tener que ver a aquel que está con nosotros, a aquel Dios que nos envió. Y estaba leyendo un poco más de que si tu presencia conmigo no va. Antes de eso, Moisés preguntaba a Dios que quién iba a ir con él. Le dice, yo estaré contigo. Mi presencia te va a acompañar. Después de eso, Moisés le pregunta, y si tu presencia conmigo no va, no sé, no sabemos a dónde ir, por lo tanto te ruego que que me dejes ver tu gloria. Y Dios le dice, pues, no te puedo dejar ver mi gloria, porque si vieras mi gloria, te morirías. ¿Y saben qué? Cuando Jesús vino, me dice en Juan, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús vino, nosotros vimos la gloria de Dios. Cuando Jesús vino, la gloria de Dios estaba manifestada en carne y en la gloria de Dios, Dios mismo, los estaba mandando a Él. Él va a estar con nosotros. Dios mismo les estaba diciendo a estos 12 y a los otros que estaban ahí, vaya, porque yo estoy con ustedes. El yo soy está con ustedes. Lo encontramos en la misma presencia y el carácter del que Él nos llamó a liderar y a servirle. En Dios, en Jesús, en el yo soy. Si quieres encontrar una guía, si quieres encontrar cómo se ve un líder sano, solamente lo podemos encontrar en el que nos llamó a servirle. Y es en el yo soy. Porque Él está aquí. Él es el yo soy del ayer, del hoy y lo será por la eternidad. Y en Él la podemos encontrar. ¿Cómo va a vivir este líder? Si este líder, vamos construyendo, es un líder que vive conforme a lo que Él dice en su palabra, si es guiado por el carácter de Jesús, que es quien va con nosotros, ¿cómo se ve? Y hoy traigo un modelo. Hoy traemos un modelo basado en el libro que les dije, pero que ha sido de bendición para mi vida.
y que va a ser de bendición para la vida de ustedes. Vamos a dar 6 características de un líder sano. Características de un liderazgo saludable. Primero, humildad. ¿Quién está dispuesto a liderar? A el que está dispuesto a servir. Jesús dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa la humildad? Significa que la relación de cada líder con otros líderes se caracteriza por la aceptación de que no merece reconocimiento, el poder o la influencia que su posición le otorga. El líder sano es humilde, reconoce que no necesita exaltación, reconoce que no necesita nombres, reconoce que no necesita que si no le llaman pastor, se ofende, si no le llaman el siervo del Señor, se ofende. Un líder reconoce que es humilde, porque el que quiera ser el primero, el que quiera servir, primero sea vuestro servidor. Un líder sano no exige reconocimiento, es humilde. Sabe que el pecado sigue en él y que necesitará ser rescatado de sí mismo. Sí, un líder también reconoce que tiene pecado. Un líder reconoce que está en la lucha con el pecado, que el del primero que se tiene que rescatar no es del diablo y que todo le echamos la culpa al diablo. Hay una canción buenísima que mi papá canta, que es que hay una persona que es bien gastalona y que al final del mes ya se le acaba el dinero y dice, no, pues la culpa fue del diablo y ahora yo estoy quebrado por culpa del diablo. Entonces, el líder sano es humilde y reconoce que el pecado sigue en él. Que el primero que se tiene que rescatar es de sí mismo, porque nuestro pecado es peligroso, pero yo soy humilde y lo acepto. Entonces, el líder es humilde y sabe que el pecado sigue en él, pero que necesita ser rescatado. ¿Qué significa humildad? Que ama más servir de lo que anhela liderar. También la humildad significa que está comprometido a escuchar y aprender. No se las sabe todas. Tenemos que aprender. La gracia también está presente en la vida del líder. El líder también se equivoca, pero es humilde y va delante del Señor y reconoce que pecó, pero también reconoce que el poder de la cruz es más grande que su pecado y se siente perdonado por su gracia. Es de humilde es reconocer que es que, que se ha pecado y el líder humilde va delante del Señor y reconoce la gracia. También un líder sano muestra dependencia. Jesús decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Un líder sano reconoce que no puede por sí solo, sino que necesita de Dios, pero también de los demás. Cree que su andar con Dios es un proyecto comunitario. Es decir, que todos conocen su necesidad de Dios y que Él necesita tanto esa comunión y tener esa buena comunión que lo demuestra. Él no puede por sí solo. El líder sano reconoce que necesita de Dios, porque separado de él no puede hacer nada. No tiene miedo a la exposición de sus pecados. Él dice, sí, yo he pecado, yo he sido iracundo, yo he podido hacer esto, pero yo estoy dispuesto a que Jesús transforme mi pecado. También, dependencia significa que cada líder necesita ser dirigido y que cada pastor necesita ser pastoreado. Un líder sano reconoce su necesidad de ser liderado por Jesús. Un líder sano reconoce su necesidad de que alguien más le diga qué hacer, porque muchas veces no sabe, no se las sabe todas, es dependiente. Otra característica es que se prepara para tratar con el pecado. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Un líder sano se prepara para tratar con el pecado. ¿Y cómo? Reconociendo que aún es tentado y que continúa en peligro. Sí, un líder también continúa en peligro y sabe mucho más que los otros, porque es un franco. Y un líder sano reconoce que es tentado. Tiene compañeros, y eso lo vamos a ver más adelante, que le ayudan. Y él reconoce que continúa el peligro, pero no se queda ahí, ¿sabe? Él toma todo lo posible para no caer. Él sabe que el pecado lo afectará, él sabe que el pecado mata, pero hará todo lo posible para no caer en él. Él se defiende, él se prepara contra los ataques del enemigo, memoriza, lee la Biblia todos los días, ora,
está en comunión continua con Dios para estar capacitado cuando venga el enemigo. También él toma en serio la batalla contra el pecado. Él dice que el pecado mata, que el pecado no es cualquier cosita, sino que el pecado realmente mata y destruye, pero está preparado para tratar su propio pecado, porque él busca la gracia de Dios, pero también para tratar a los otros con gracia y amor. Él, aquel que le confiesa su pecado, no lo destruye, lo echa de la iglesia, sino que él trata con gracia y con amor a los demás. ¿Sabe otra característica del líder sano? ¿Cuáles vamos? Vamos, humildad, dependencia y está consciente de su pecado. O está consciente del pecado, pero se prepara para eso. Pero también revisión. Un líder sano y un liderazgo saludable está en constante revisión. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Un líder sano está en constante revisión. Esto quiere decir que está dispuesto a vivir en revisión bíblica, amorosa, llena de gracia, paciente y perdonador. Un líder sabio no le importa que le pregunten cómo estás tu salud mental. Un líder sabio no le importa que le pregunten eh, cómo está tu vida sexual. Un líder sabio no le importa que le pregunten cómo está tu relación con las personas del sexo opuesto. Un líder sabio responde las preguntas porque sabe que está en revisión. No le dice, uy, pero ¿por qué me pregunta eso si yo soy su líder? Es que usted no me tiene que estar preguntando a mí. No, un líder sabio está en revisión con los suyos. Está en revisión con su grupo de trabajo. Un líder sabio y un líder sano también le pregunta a su pastor, pastor, ¿cómo está con su lucha? Pastor, ¿con qué lucha? Y el pastor, al ser un líder sano, le responde y juntos se apoyan. Un líder sano pregunta a sus hermanos, ¿cómo va en su lucha? Rinden cuentas entre ellos. También dan cuentas y no cree que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Después llegan los que dicen, no, yo no necesito rendirle cuentas a usted porque usted están pidiéndome que yo le rinda cuentas y yo no soy nadie para rendirle cuentas a usted. No, un líder sabio está en constante revisión con los demás. Está expuesto, sus pecados están expuestos, pero él tiene su vida abierta para que Dios obre y para que sus hermanos le apoyen. También protección. Jesús me encanta porque termina su oración diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, y termina su oración. Jesús está reconociendo que vamos a ser tentados, y el líder sabio se protege para eso. Conoce que puede ser tentado, que hay diferentes maneras de serlo, pero conoce cuál es la suya propia. Reconoce cuál es su debilidad más grande, pero él está dispuesto a eso. Pero también protege su corazón de los coqueteos del diablo. Él sabe que hay un área en específica en su vida que es débil, pero arma todo lo posible, todo el escuadrón posible para que Satanás no lo penetre. Y así él pueda salir victorioso de la batalla, porque sí es posible salir victorioso de la batalla por medio de la palabra y ser protegidos por Dios. También descubre su corazón para otros para ser protegido y también conoce sus límites y no está dispuesto a cruzarlos. Si él tiene que decir que no va en un carro de pronto acompañado con una persona del sexo opuesto, lo dice y está bien y los otros líderes lo aceptan. Si él reconoce que es un pecado para él algo y que lo quiere evitar, él conoce sus límites y no está dispuesto a cruzarlo. Pero también restauración. Primera de Juan 1, 8 al 9, yo creo que es un versículo que yo he leído más veces en mi vida, porque muchas veces he fallado, pero el Señor me ha permitido llegar a este versículo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe? Un líder sano se equivoca, pero busca la restauración en el Señor. Un líder sano sí comete pecado, así como una iglesia sana que no es perfecta. Un líder sano no significa que no cometa pecado, sino que cuando los comete, no está dispuesto a ocultarlos, pero y está dispuesto a que la gracia de Dios le transforme. Dios puede transformar a sus líderes. ¿Sabe? Pedro se equivocó muy feo. David se equivocó. Moisés. Muchos grandes líderes de la Biblia se equivocaron muy feo. Se equivocaron que uno diría, uy, no, ya no tienen arreglo. Pero ¿saben una característica de todos ellos? Y es que no negaron, ni ocultaron, ni minimizaron su pecado.
David se destruyó cuando supo que había pecado contra Dios. Y dijo, ¿cómo yo he hecho eso si yo he sido ese hombre? Pedro no podía, yo creo que ni mirar a Jesús, pues lloró amargamente y luego Jesús le preguntó, ¿me amas? Y él dijo, sí, yo te quiero. Pero porque sabía que no podía llegar a amar como Jesús ama. Ellos no minimizaron su pecado, ellos entendieron que eran tan pecadores que necesitaban ser tan rescatados que ¿sabe qué hizo Jesús? Los rescató. Dios los sacó de ahí. Dios mostró su gracia, su restauración a ellos y Él lo restauró. Es decir, un líder cuando se equivoca, al primero que va es a Jesús. Le pide perdón y después va hacia los otros que también les pidió perdón. Un líder es restaurado, no es perfecto, pero es restaurado. Evita pecar. También no es que va y peca como quiere, sino que evita pecar, pero cuando lo hace, acude a la gracia restauradora de Dios. ¿Saben, hermanos? Los líderes de la iglesia deben anhelar parecerse más a Jesús, pero también toda la iglesia debe anhelarlo. Nosotros debemos anhelar ser más parecidos a Jesús. Nosotros debemos anhelar la restauración y el carácter de aquel que nos llamó en nuestras vidas. Dimos 6 características, dimos 6 maneras en las cuales tú puedes ver a un líder sano. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la primera? Humildad. La segunda, dependencia. La tercera es que se prepara para tratar con el pecado. La cuarta es revisión. La quinta es protección. Y la sexta es restauración. Dios quiere líderes sanos que dirijan iglesias sanas. Los líderes y cada uno de nosotros debemos anhelar parecernos más a Jesús, pero también debemos anhelar líderes sanos que reflejen el carácter de Dios reflejado en su palabra para la gloria de Dios.